Bueno, en este video explicaré el concepto de derivada de una función compuesta. Entonces voy a empezar a recordar qué es una función compuesta. Vamos a suponer que tenemos dos funciones. Una la voy a llamar f de x igual a x al cuadrado. Y otra que voy a llamar g de x igual a x menos 1. De estas dos voy a sacar una sola función y la vamos a llamar función compuesta. La voy a llamar f compuesto, esta bolita significa compuesto g de x. Y f compuesto g de x significa que primero actúa g de x y después actúa f de x. ¿Qué es eso que primero actúa? Voy a simbolizar a f de x como si fuera esta máquina. Si es f de x, aquí entra una x y se transforma en su cuadrado. Entonces obtenemos x al cuadrado. Pero por otro lado tenemos a g de x. Voy a simbolizarla como una máquina de esta forma. Esta es g. Y resulta que cuando algún elemento x entra en g, a ese elemento se le resta 1 y obtenemos como salida x menos 1. Si yo compongo estas dos funciones, significa que acoplo una función dentro de la otra, es decir, primero actúa una y después viene la actuación de la otra. Por ejemplo, en f compuesto g, que se define como f de g de x, la primera que actúa es g de x, o sea, primero actúa esta. Y después de que recibe x menos 1, entonces entra a la otra máquina que se llama g, que la hemos simbolizado como esta maquinita, y entraría aquí ya no x sino x menos 1 y se le calcularía su cuadrado. Entonces tendríamos x menos 1 elevado al cuadrado. Eso significa f compuesto g de x. X menos 1 elevado al cuadrado. Es decir, primero actúa g y cuando g que resta 1 al elemento que haya entrado en g, después actúa f, que es el elemento, en este caso x menos 1 que entra en f, se le calcula su cuadrado. Pero si vamos a hablar entonces ahora de g compuesto f de x, actúa primero f de x y después entra su resultado a actuar en g de x. Eso quiere decir que en este gráfico entra x al cuadrado. Vamos a acoplar, aquí vamos a acoplar la maquinita de g, que es más o menos esta, como la dibujé arriba. Y ahora lo que entra es x al cuadrado. Y recordemos, todo lo que entra se le resta 1. Por lo tanto, obtendríamos x al cuadrado menos 1. Eso significa g de f de x, x al cuadrado menos 1. Y ahora yo quiero que vean esta diferencia entre x al cuadrado menos 1 y x menos 1 al cuadrado. Son dos composiciones diferentes, donde lo primero que actúa en esta es quitarle 1, esa es g, quitarle 1,
y después actúa elevar al cuadrado. Esa es f, elevar al cuadrado. En cambio acá, primero elevamos al cuadrado y después quitamos 1. Esa es la introducción rápida de lo que significaría la composición de dos funciones y cómo es la derivada de esa composición. Entonces vamos a explicarlo con este ejemplo. Entonces, borrando acá, recordemos lo que significa f y lo que significa g. Y entonces voy a tomar la combinación de f compuesto g de x y la voy a derivar. Entonces, como f compuesto g de x significa que actúa primero g y después actúa f, de última actúa f, a g la vamos a denominar la función interna, la interna. Y diríamos entonces que la derivada de esta función compuesta es la derivada de la función interna multiplicada por la derivada de la función externa. Dejando intacta la función interna. Si fuesen varias funciones las que se componen, f, g, h, entonces empezamos siempre por la más interna hasta llegar a la más externa, siempre conservando el argumento de las funciones internas que ya hemos derivado. Por eso se le suele llamar la regla de la cadena, porque este es un eslabón y este es otro eslabón. Si tuviésemos, voy a explicarlo acá, si tuviésemos g compuesto f derivada, pues significa que actúa primero f, y en este caso la interna es f, y la externa es g. Entonces, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, que se llama la regla de la cadena, nos queda que es la derivada de f multiplicado por la derivada de g, dejando intacta la función interna en la expresión. Entonces vuelve a darse los eslabones que se llaman la regla de la cadena. Entonces, en el ejercicio, ¿cómo nos queda? Expliquemos aquí por lo menos uno de ellos. Si tenemos la función, la voy a llamar aquí así, la voy a llamar h de x igual a x menos 1 al cuadrado. Recordemos que ahorita habíamos explicado que x menos 1 era una función y que después de ella entraba a otra que era elevar al cuadrado. Entonces, la derivada de h nos quedaría la derivada de la interna, x menos 1, multiplicada por la derivada de la externa, x menos 1 al cuadrado, derivada, dejando intacta la función interna. Entonces calculemos cuál es la derivada de x, es 1, menos cuál es la derivada de 1, es 0. Y ahora miren, ¿cuál es la derivada de elevar al cuadrado? De una expresión elevada al cuadrado. Entonces la respuesta es que aquí hay un coeficiente que no escribimos, el coeficiente 1. Entonces 1 que multiplica al exponente 2 nos queda 2. Lo que está siendo elevado, en este caso es x menos 1, es donde decimos que dejamos intacta. Y al 2 le resto 1, queda elevado a la 1. No voy a escribir este elevado a la 1. Ahí ya derivamos. Y entonces nos quedará igual 1 menos 0 da 1 multiplicado por cualquier expresión, es la misma expresión. Entonces quedará 2 factor de x menos 1, que si ustedes quieren romper el paréntesis quedaría
2x menos 1, menos 2, perdón, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, porque hago la propiedad distributiva. Entonces esta será la derivada de x menos 1 elevado al cuadrado como una derivada de una función compuesta donde x menos 1 es la interna y elevar al cuadrado es la externa. Ahora voy a borrar en la parte de aquí arriba, que el tablerito que tengo es muy pequeño. Y ustedes deben tener paciencia con esta parte. Entonces ahora voy a suponer, esta era h, que era x menos 1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y no me he dado cuenta que no se estaba viendo bien abajo, entonces repito, 1 menos 0 da 1 multiplicado por 2 por x menos 1. Entonces cualquier expresión multiplicada por 1 es la misma, nos queda 2 por x menos 1, que al hacer la propiedad distributiva nos queda 2x menos 2. Bueno, me disculpo porque no me he dado cuenta. Y ahí había dicho que ahora vamos a calcular la otra función compuesta. Voy a llamarla y de x. Entonces por acá verifico que se esté viendo. Y de x igual. Entonces, otra, o sea, si esta era h, esta es y, j, bueno. Y de x igual a x al cuadrado menos 1, que era otra de nuestras funciones compuestas. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de y de x? Entonces la función interna realmente aquí es elevar al cuadrado y después restar 1. Pues entonces sencillamente sigamos el orden. Derivada de la interna. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Pues 2x. Y la derivada de hacer una resta es la derivada de el primer término menos la derivada del segundo término. O sea que la derivada de 1 es 0. Y nos quedaría sencillamente 2x. Eso quiere decir que esta es una forma de este polinomio, este binomio, es una forma de una composición de dos funciones. Una, elevar al cuadrado y después restar por el orden de las operaciones. Entonces fijémonos que los resultados son diferentes, son distintos. La intención de mostrar los dos resultados es sencillamente que se entienda que hay, en este caso, al menos dos formas de hacer una función compuesta. Pero en términos generales, la intención es mostrar lo siguiente. Si tú tienes varias funciones compuestas, entonces yo voy a escribir aquí así, f1 y por dentro tienes a f2 y por dentro tienes a f3. Voy a escribirlo hasta 3. 1, 2, 3 paréntesis, x, entonces lo cierro, 1, 2 y 3. Y queremos hallar la derivada de esta función compuesta. Entonces, según lo que hemos dicho es, derivemos la más interna. Entonces, derivada de f3 de x multiplicada ahora por la que sigue, en este caso, derivada de f2 de x, pero su x es f3 de x, por la derivada ahora de la más externa, que sería derivada de f1. Y f1 a su vez tiene a f2 por dentro y a f3. Entonces, a esto se le llama la regla de la cadena. Derivada de la interna por la derivada de la intermedia, dejando la interna sin derivar, por la derivada de la más externa. Bueno, esta es una explicación a cierto nivel, quizá un poco intuitiva para algunos que tienen un nivel de matemáticas más alto, pero apenas buena para las pretensiones que tenemos de nuestro curso de matemáticas. Voy a explicar otro ejercicio y con esto terminamos el video que nos servirá para el desarrollo de nuestra guía. Entonces, hagamos otro ejercicio por acá.
vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x al cubo menos 2x. Y vamos a hallar la derivada de f de x. Entonces, f' de x es igual. Debemos detectar la función interna. La función interna es la que está por dentro de la raíz, es la primera que actúa. Alguien podría decir, pero aquí hay varias funciones. Mira, una elevar al cubo, una multiplicar por 2 y otra restar. Vamos a tomar el polinomio como si fuese una sola función. Y la costumbre que vamos a tener es esta. Vamos a llamar u a la función interna. Entonces nos quedaría x al cubo menos 2x. Y llamamos f, como se llama, a la función externa, pero lo vamos a escribir como f de u. Entonces la raíz cuadrada de u. Acto seguido vamos a hallar las derivadas tanto de u como de f de u. Entonces la derivada de u, de acuerdo a lo que hemos aprendido, sería 1 por 3, 3x, le resto 1, entonces 3x al cuadrado. Menos la derivada de 2x, 2, porque 2 por 1, 2, y nos queda x a la 0, x a la 0 es 1, por 2 da 2. Listo, ya tenemos la derivada de u. Ahora, ¿cuál es la derivada de f de u? Derivada de fu. La derivada de la raíz cuadrada de u, como lo hemos estudiado, nos da finalmente 1 sobre 2 raíz de u. Recuerden que esto es lo mismo que escribir u elevado a la 1 medio. Y entonces al derivar tendríamos su derivada, sería su derivada, ¿cierto? No la igualdad, sería 1 medio de u a la menos 1 medio, y como es un exponente negativo, entonces quedaría 1 sobre 2 u a la 1 medio, y u a la 1 medio es lo mismo que la raíz de u. Por eso queda 1 sobre 2 raíz de u. Esto es como para recordarles de dónde tenemos que la derivada, recuerden que aquí derivamos, ¿no? Derivada de raíz de u nos daba 1 sobre 2 raíz de u. Listo. Dicho esto, entonces, recapitulemos. Escribimos u como la función interna, f de u, la externa, entonces en términos de u, derivamos u y derivamos f de u. Y según la regla de la cadena, entonces tendríamos lo siguiente. La derivada de una función compuesta es la derivada de la interna, 3x al cuadrado menos 2, por la derivada de la función externa, 1 sobre 2 raíz de u. Aquí dice raíz de u. Pero ¿quién es u? U es x al cubo menos 2x. Entonces escribimos x al cubo menos 2x. ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos u? Porque es que la función está en términos de x, no está en términos de u. Es decir, alguien podría decir, bueno, pero es que usted acabó de explicar, Oscar, que la derivada de fu era 1 sobre 2 raíz de u. ¿Sí? Pero la función no está en términos de u, está en términos de x. Por eso hay que hacer la transformación de u. Y en vez de escribir u, escribimos más bien lo que corresponde a u. X al cubo menos 2x. Ahora vamos a escribirla. Yo creo que me cabe un poquito más acá, ¿sí? Mirando un poco allá la cámara, sí me cabe. Entonces nos quedaría, esto tiene denominador 1, hacemos la multiplicación de numerador por numerador, denominador por denominador, y tendríamos
3x al cuadrado menos 2 por 1, 3x al cuadrado menos 2. Voy a omitir el paréntesis, me disculpan que borre así. Y 1 por 2 raíz cuadrada de x al cubo menos 2x, pues quedaría 2 raíz de x al cubo menos 2x. Esta sería la respuesta sin racionalización, sin quitar las raíces del denominador, de la derivada de f de x. Entonces recapitulemos. F de x tiene una función interna que hemos llamado u, y tiene una función externa que es la raíz de lo que está por dentro u. Hacemos ahora las derivadas tanto de u como de f de u. La derivada de u es derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, menos derivada de 2x, que es 2. Y la derivada de la raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u, por esta explicación. Según la regla de la cadena, entonces nos queda la derivada de la interna, 3x al cuadrado menos 2, por la derivada de la externa, 1 sobre 2 raíz de u. Pero como es en términos de x, no escribimos u, sino escribimos su correspondiente valor en términos de x, es decir, x al cubo menos 2x. Después sencillamente hacemos las multiplicaciones o las simplificaciones si las hubiese, de 3x al cuadrado menos 2 por 1, 3x al cuadrado menos 2 y 1 por 2 raíz cuadrada de x al cubo menos 2x. Bueno, estudiantes, ahora nos queda vernos en nuestras clases para hacer muchos más ejercicios y poder resolver las dudas que ustedes tengan. Que tengan un excelente día.